material de cobertura se extrae durante la preparación del vaso de los laterales y del fondo, colocándose posteriormente el revestimiento para su impermeabilización. Normalmente, el relleno se realiza en terrazas, comenzando por la cabecera del barranco para prevenir la acumulación de agua en la parte posterior del vertedero. En la formación de las celdas y la compactación, se trabaja con el método de área, sin necesitar dique inicial, ya que se aprovecha la pendiente del terreno. Se utilizan también los sistemas de captación y control de gases y lixiviados. Este método es utilizado cuando el volumen de residuos es pequeño y tiene el inconveniente del drenaje de la rampa en época de lluvia. En la ejecución de la obra, fue necesaria la utilización de unas 20 máquinas pesadas que excavaban, apilonaban, compactaban y confinaban los desechos en fosas y terrazas topográficamente resguardadas y ventiladas para disipar los gases generados en el cuerpo de la basura, así como para optimizar la vialidad interna, que facilite la transportación de los desechos y su separación según el tipo a disponer. Proceso de saneamiento del vertedero. Trasladada los residuos y desechos a sus respectivas terrazas, clasificado y distribuido, se prosigue con la extensión de los mismos de forma uniforme, dejando algunos desplazados en los laterales de las denominadas terrazas, a fin de confinarla definitivamente. Realizado este proceso, se procede con la compactación. Para ello se utilizó una maquinaria especial denominada pata de cabra, que contribuyó a compactar los desperdicios que de forma inmediata minimizara el impacto visual que generaba tanta cantidad de escombros y desperdicios. Posterior a esto, con una máquina aplanadora, se compacta en su primera etapa la terraza, facilitando la selección de los espacios donde se dispondrá diariamente los materiales orgánicos e inorgánicos. Ubicados los desperdicios en las terrazas de forma compactada, permitió a su vez redefinir la obra, ya que se podía ubicar de forma controlada la basura que entrara diariamente del vertedero, a su vez determinar los espacios a convertirse en zonas recreacionales, oficinas, futuras fosas de relleno sanitario y laguna de lixiviados que permitan distribuir los líquidos y gases presentes en confinación de las materias orgánicas. Complementario al saneamiento de los espacios existentes y que fue necesario su compactación y aislamiento en terrazas, se construyó una macrofosa de unos 200.000 metros cúbicos de capacidad para permitir la disposición a futuro por 5 años a partir del 2009. Esta fosa fue construida y cubierta con un material impermeabilizante denominado geomembrana para evitar infiltraciones al suelo, con un lecho filtrante y tubería ranurada que permitirá la evacuación de los líquidos lixiviados hacia una laguna diseñada y construida para su almacenamiento y evaporación. Adjunto a la tubería PVC, ranurada de fondo, se acoplaron otras tuberías verticales, igualmente ranuradas, para disipar los gases que se producirán por la descomposición de la materia orgánica. Durante la realización de la fosa para la laguna de lixiviados, se extrajo tierra que se trasladó simultáneamente hacia las diversas terrazas compactadas del vertedero. Esta tierra ya ubicada, seguidamente, se expandió también de forma uniforme con una moto niveladora en toda el área seleccionada. Los sistemas de captación de los lixiviados pretenden evitar la acumulación del lixiviado en el fondo del vertedero. Para ello, el vertedero se va formando en una serie de terrazas con cierta pendiente, en función de la topografía del terreno, con el fin de conducir los lixiviados hasta los canales o zanjas de recogida, los cuales deben estar alrededor de las terrazas. Una vez captados, los lixiviados son almacenados en una laguna para que sean evaporados. Esta laguna de almacenamiento de lixiviados será primordialmente situada en lugares donde por gravedad sea posible el drenaje de los líquidos. Deberán tener criterios de impermeabilización estrictos, pendientes de fondo inferiores a 1% y capacidad disponible para almacenar los lixiviados producidos durante un periodo mínimo de una semana.
Manejo de los gases del vertedero. En la mayoría de los sitios donde se han enterrado o dispuesto residuos sólidos orgánicos en forma incontrolada, la cantidad de gas que se genera puede presentar problemas potenciales. Si nada impide el flujo del gas a la superficie, este puede migrar a través de los residuos y se dispersa hacia la atmósfera. La migración incontrolada de gas puede dar lugar a su acumulación en las estructuras que están dentro o cerca del sitio de disposición final. Para controlar el gas, se requieren acciones correctivas apropiadas donde no haya concentraciones de gas que constituyan un riesgo de explosión potencial o cuando los olores de gas nocivos estén presentes. Las medidas de control pasivas, como respiraderos o chimeneas, son opciones para corregir los problemas de migración del gas. Estas chimeneas o fumarolas se deben colocar estratégicamente localizadas para producir una ventilación exhaustiva forzada. Las chimeneas se deben construir con una tubería perforada de PVC revestida en piedra, las cuales atraviesan en sentido vertical todo el relleno, desde el fondo hasta la superficie. Inmediatamente a este proceso, se procede a una segunda compactación del terreno mediante el uso de la pata de cabra, que permita expandir la tierra en toda la superficie. A este proceso, posteriormente, se le debe agregar agua de uso industrial. Finalmente, con una maquinaria aplanadora, se concluye la compactación convirtiendo lo que anteriormente era un vertedero de desperdicios orgánicos e inorgánicos en un paraíso. Culminado todo este trabajo de ingeniería, podemos decir que el vertedero de Carora pasó de un lugar de condiciones infrahumanas a un lugar de trabajo digno y organizado, contando actualmente la ciudad con un vertedero de tipo controlado, con características de relleno sanitario.